La noche en que todo cambió comenzó con un silencio tan profundo que parecía pesar en el aire. Isabella Carter estaba sentada sola en el enorme comedor de mármol de la mansión, rodeada de candelabros brillantes y paredes cubiertas de arte que valía más que la vida de muchas personas. Pero en medio de todo ese lujo, ella se sentía invisible. Su esposo, Alexander Wetmore, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, llevaba 3 semanas sin cenar en casa. Y cuando finalmente llegaba, ni siquiera la miraba. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales gigantes, Isabella sostuvo su teléfono entre las manos, mirando un mensaje que acababa de aparecer, un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, si tú crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir con esperanza, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Isabella Carter había crecido en una pequeña ciudad costera donde la vida era simple y los sueños parecían demasiado grandes para una chica como ella. Su padre era carpintero y su madre trabajaba en una pequeña librería. Durante años, Isabella creyó que su destino sería tan sencillo como el de sus padres, una vida tranquila, quizá una familia humilde y tardes caminando cerca del mar. Pero todo cambió el día en que conoció a Alexander Wetmore en una conferencia benéfica en la ciudad. Alexander era todo lo que Isabella no era, poderoso, influyente, rodeado de riqueza y seguridad. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, Isabella pensó que era un accidente del destino, un instante breve que se perdería en el tiempo. Claro, Alexander se acercó a ella esa noche, intrigado por su sencillez y su forma tranquila de hablar. Durante semanas, la invitó a cenas, paseos y eventos donde Isabella se sentía completamente fuera de lugar. Aún así, Alexander parecía fascinado por ella. Un año después, se casaron. La boda fue un espectáculo que apareció en revistas y portales de noticias. Flores importadas de Europa, una mansión decorada como un palacio y cientos de invitados influyentes. Para el mundo, Isabella Carter se había convertido en la esposa perfecta de un millonario. Pero la verdad detrás de las cámaras era mucho más silenciosa. Los primeros meses de matrimonio fueron dulces, llenos de promesas y viajes. Pero poco a poco, Alexander comenzó a desaparecer en su mundo de negocios. Reuniones interminables, viajes repentinos y llamadas a medianoche. Isabella intentaba acompañarlo, pero siempre parecía haber una pared invisible entre ellos. La mansión Wetmore era gigantesca. Demasiado grande para 2 personas que apenas se hablaban. Isabella caminaba por los pasillos como si fuera una visitante en un museo donde nadie recordaba su nombre. Los empleados la trataban con respeto, pero también con distancia. Ella no tenía amigos allí, ni familia cerca, ni un esposo que pareciera realmente verla. Con el tiempo, Alexander dejó de notar incluso las pequeñas cosas. No notó cuando Isabella cambió el color de su cabello. No notó cuando comenzó a quedarse despierta hasta la madrugada leyendo para no sentirse tan sola. Y definitivamente no notó el día en que ella dejó de intentar llamarlo para cenar juntos. Pero Isabella aún tenía esperanza. Pensaba que algún día Alexander volvería a mirarla como lo hizo aquella primera noche. Sin embargo, una tarde de invierno, Isabella escuchó algo que rompió esa esperanza. Estaba bajando las escaleras cuando escuchó a 2 invitados de negocios hablando en la sala principal. No sabían que ella estaba allí. Uno de ellos preguntó si Alexander planeaba llevar a su esposa al próximo evento internacional. El otro soltó una risa breve y dijo que Alexander rara vez mencionaba a su esposa, que parecía más una decoración elegante que una compañera real. Aquellas palabras golpearon a Isabella con una fuerza inesperada. Decoración. Eso era lo que el mundo pensaba que ella era. Esa noche, mientras Alexander trabajaba en su oficina privada sin siquiera decir buenas noches, Isabella se sentó en el comedor oscuro. Fue entonces cuando su teléfono vibró.
El mensaje venía de un número desconocido. Era corto. Pero lo cambió todo. Decía simplemente que alguien conocía la verdad sobre su matrimonio, y que Isabella merecía saber lo que realmente estaba pasando. Al principio pensó que era una broma. Quizá algún periodista intentando crear escándalo. Pero en los días siguientes llegaron más mensajes. Todos misteriosos, todos insinuando que Alexander no era el hombre que parecía. Isabella intentó ignorarlos. Pero una noche, el último mensaje llegó con una fotografía adjunta. Cuando Isabella abrió la imagen, su corazón se detuvo. La fotografía mostraba a Alexander entrando a un restaurante elegante, acompañado de una mujer que claramente no era una colega de trabajo. La cercanía entre ellos no dejaba lugar a dudas. El mundo de Isabella se derrumbó en silencio. No gritó. No lloró. No corrió a enfrentarlo. Simplemente se quedó mirando la pantalla, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se rompía. Durante días caminó por la mansión como si estuviera atravesando una niebla. Pensó en todas las noches que había esperado a Alexander. En todas las veces que había creído que su distancia era solo estrés o cansancio. Pero ahora todo parecía diferente. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Porque por primera vez, Isabella entendió algo importante. No estaba siendo ignorada por accidente. Estaba siendo ignorada por elección. Y esa realización encendió una chispa dentro de ella. Una chispa que llevaba años dormida. Isabella comenzó a recordar quién era antes de convertirse en la silenciosa esposa de un millonario. Recordó a la chica que soñaba con abrir una librería. La chica que creía en historias, en personas y en segundas oportunidades. Pero también recordó algo más. Su dignidad. Durante semanas, Isabella observó todo con nuevos ojos. Notó cómo Alexander llegaba tarde sin explicación. Notó cómo los empleados evitaban mirarla cuando él estaba cerca. Notó lo vacía que realmente estaba su vida dentro de aquella mansión. Y entonces tomó una decisión. No sería invisible nunca más. Una mañana luminosa, mientras el sol entraba por las ventanas gigantes, Isabella dejó una carta sobre la mesa del comedor. No era una carta llena de reproches ni de drama. Era simple y directa. En ella escribió que durante años había esperado ser vista, pero que finalmente había aprendido a verse a sí misma. Cuando Alexander llegó esa noche y encontró la carta, Isabella ya no estaba en la mansión Whitmore. Había tomado solo una maleta y un tren hacia la ciudad costera donde había crecido. Allí, entre calles pequeñas y el sonido del mar, comenzó de nuevo. No fue fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de dudas, de noches preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco, Isabella empezó a reconstruir su vida. Con los ahorros que había guardado en secreto, abrió una pequeña librería frente al océano. La llamó Second Chapter. Porque eso era exactamente lo que estaba viviendo. Su segundo capítulo. La gente del pueblo comenzó a visitarla. Algunos por los libros, otros simplemente por la calidez de Isabella. Con el tiempo, su historia se volvió conocida. No como un escándalo, sino como un ejemplo de valentía silenciosa. Mientras tanto, en la ciudad, Alexander Wetmore finalmente comprendió algo que el dinero nunca le había enseñado. Que perder a alguien que te amaba de verdad era una pérdida que ningún imperio podía reparar. Pero para Isabella, la vida ya había cambiado. Una tarde, mientras cerraba la librería, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. No era de Alexander. Era de una clienta que había comprado un libro semanas antes. El mensaje decía que la librería había cambiado su vida, que había encontrado esperanza en un momento difícil. Isabella sonrió mientras miraba el océano. Porque finalmente entendió que su silencio roto no solo había salvado su vida, también estaba ayudando a otros a encontrar la suya. Ahora, antes de continuar hacia el final de esta historia, queremos pedirte algo muy especial.
Escribe en los comentarios la palabra valentía si crees que nadie debería vivir siendo ignorado o invisible. Esa noche, Isabella cerró la puerta de su librería y caminó hacia la playa. El viento movía su cabello mientras el sol se escondía en el horizonte. Por primera vez en años, no había silencio en su corazón. Había paz. Y una nueva historia apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo reflexionar o te recordó que todos merecemos ser vistos, valorados y amados de verdad, apóyanos dando like, compartiendo este video y suscribiéndote al canal para que más personas puedan encontrar historias que inspiran y sanan. Porque a veces, el mensaje que rompe el silencio es también el comienzo de una vida completamente nueva. Corazón Azul.